Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues hoy estoy aquí para hablaros de Core Web Vitals, pero específicamente de métricas relacionadas con la interactividad, concretamente del First Input Delay y del Interaction to Next Pane. Entonces, para poder ponernos en contexto, pues primero vamos a repasar un poquito de dónde sale todo esto, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí recordamos cuando en mayo del 2020 Google anunció pues 3 nuevas métricas, las Core Web Vitals, que eran un set de métricas relacionadas con la velocidad de carga, la interactividad y la estabilidad visual, ¿no? Para ayudarnos a medir la experiencia de nuestros usuarios en nuestra web. Y no solo esto, sino que además anunció pues, que habría un update del algoritmo para incorporar estas métricas como parte de la experiencia de página. Entonces, el revuelo que esto causó y sigue causando todavía, pues todo el mundo lo tenemos presente, ¿no? ¿Y qué métricas son estas? Pues para medir lo que es la velocidad de carga tenemos el Largest Contentful Pane, LCP, para medir la interactividad el First Input Delay, FID, y para medir la estabilidad visual el CLS, Cumulative Layout Shift. Y estas 3 métricas, junto con otras, pues son parte del algoritmo, ¿no? del Page Experience Update que Google anunció que ocurriría. Y, de hecho, esto ya ha ocurrido. En junio del año pasado hubo el update para mobile. Entonces, las Core Web Vitals, junto con que la página sea mobile friendly, que estemos usando HTTPS, que no estemos utilizando interstitials intrusivos, pues todo esto se tenía en cuenta como las señales de Page Experience. Y este año, en febrero de este año, pues tuvimos el update para desktop. En este caso, para desktop no aplica que sea mobile friendly, ¿vale? Son cosas distintas, con lo cual pues tiene sentido que no tengamos en cuenta el tema de mobile para desktop. ¿Y qué nos dice Google sobre las Core Web Vitals? Pues que cada una de ellas lo que representa es una faceta distinta de la experiencia que nuestros usuarios tienen en nuestra web, que es medible en el campo con usuarios reales y lo que hace es reflejar la experiencia en el mundo real del resultado crítico centrado en el usuario. Y resalto aquí lo de experiencia de usuario y lo de centrado en el usuario porque ya sabemos que Google siempre insiste, ¿no? Que tenemos que pensar siempre en los usuarios, que tenemos que centrarnos nuestros contenidos, nuestra web, nuestra arquitectura, pensando en los usuarios y no pensando en Googlebot. Y estas métricas, además, lo que nos han permitido también es alinearnos con otras áreas de la empresa, porque por un lado tenemos la pata del SEO, esto nos afecta de forma directa, pues porque al final es una señal más que sabemos que Google puede tener en cuenta en determinadas situaciones. Nos permite alinearnos con negocio, porque al final muchas veces negocio va a ser quien va a priorizar en qué áreas se trabaja, en qué áreas invertimos, en qué áreas tiene que trabajar tecnología. Y obviamente, además, en lo que estamos haciendo con las Core Web Vitals es trabajar en mejorar la experiencia de usuario. Y hay una correlación directa que al final, mejorando la experiencia de usuario, mejoramos al final lo que son las métricas de negocio, ¿no? Bien sea directamente de ventas, de conversión, de engagement, al final pues implica también una mejora para negocio. Y obviamente nos tenemos que alinear también con el equipo técnico, porque al final trabajar en optimizar las Core Web Vitals, sin duda, requerimos de una parte técnica muy importante. Y cada métrica, pues como decíamos, es una faceta distinta, ¿no? En el caso del LCP, esta es un poquito la que es más clara, ¿no? Porque lo que hace es medir el tiempo que le cuesta al navegador desde que empieza a cargar la página hasta que se renderiza, hasta que se pinta en pantalla la imagen o bloque de texto más grande que tenemos visible dentro del viewport, dentro de lo que vemos en la pantalla. Pero no cualquier elemento. Estamos hablando de que puede ser una imagen que estemos cargando con el tag IMG. Puede ser también una imagen que tengamos dentro de un image que esté dentro de un SVG. Puede ser también que lo estemos utilizando con un tag vídeo. Y también podría ser una imagen de background que se carga con URL por CSS. Esto es importante, ¿vale? Porque no aplicaría si estamos cargando una imagen con gradient en CSS. Y luego, pues también lo que son elementos a nivel bloque de contenido, ¿vale? Un H1, un H2, un párrafo, ¿vale? Pues este tipo de elementos de texto también serían considerados como posibles, como potenciales elementos para marcar el LCP. Entonces esto, ya sé, todo el mundo lo sabéis ya, esto está súper claro, además a nivel usuario es súper perceptible porque empiezas a cargar la página y visualmente eres capaz de determinar cuál ha sido el elemento más grande y más o menos lo que se ha tardado mucho, ¿no? en cargarse, ¿no? Pero esto no siempre es tan evidente si lo comparamos con las otras métricas, con las otras Core Web Vitals. Si miramos, por ejemplo, el CLS, lo que nos dice Google es que mide la ráfaga más grande de puntuaciones de cambio de diseño para cada cambio de diseño inesperado que se produzca durante todo el tiempo que estemos navegando por la página.
Esto no queda nada claro leyéndolo así tal y como lo explican en la propia documentación de Google, pero ¿esto qué significa? Visualmente es mucho más fácil de comprender. Podemos ver aquí, por ejemplo, pues que tenemos una lista de elementos y ¿qué pasa? Que faltan elementos por cargarse y en el momento que se cargan, pues se desplazan los que ya teníamos en pantalla. ¿Vale? Esto pues resulta molesto. Esto también, por ejemplo, es muy evidente en muchos medios, ¿no? Que estás haciendo scroll por la noticia que estés leyendo, por el artículo y se te carga una publicidad, pues a lo mejor por encima, que lo que está haciendo es desplazarte hacia abajo el artículo que tú estabas leyendo, el párrafo, tienes que volver a hacer scroll para localizar dónde estabas leyendo, la publicidad desaparece después de haberte mostrado lo que sea, con lo cual se te vuelve a desplazar el contenido y realmente es una experiencia muy molesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un cambio de diseño inesperado. Cada vez que hay este movimiento del layout, pues se considera un cambio de diseño inesperado. Pero estamos hablando de ráfagas, de puntuaciones. ¿Qué significa todo esto? Pues Google el año pasado cambió cómo medía el CLS, ¿vale? Y ahora lo que trabaja es con ventanas de sesión. Entonces, lo que han definido son ventanas de hasta 5 segundos de duración y en esos 5 segundos mide las puntuaciones de cada cambio de diseño inesperado. Y cada cambio de diseño inesperado pues, se calcula con una fórmula, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué nos devuelve al final la métrica CLS? Para cada ventana de sesión de 5 segundos va a devolver la suma de todos esos cambios de diseño inesperado que ha habido en esos 5 segundos. Entonces, esto, como podéis imaginaros, pues a nivel usuario no somos capaces de calcularlo, aunque sí somos capaces de percibir realmente el impacto que está teniendo nosotros. Se ha desplazado la pantalla, nos ha molestado bastante, o si ha sido a lo mejor solo un cambio súper pequeñito, pues porque resulta que es un logo que se ha movido un poquito porque no teníamos el espacio reservado, podemos llegar a saber que ha sido un cambio grande o pequeño. Y con el First Input Delay la cosa cambia más todavía, porque ¿qué está midiendo Google con esta métrica? Mide el tiempo desde que hacemos una interacción, cuando hacemos la primera interacción con una página, hasta que el navegador puede comenzar a procesarla, ¿vale? ¿Qué tipo de interacciones estamos midiendo con el feed? Son interacciones de acciones discretas. ¿Qué significa esto? Pues al final son acciones concretas como un clic con el ratón, puede ser también que hagamos un tap en una pantalla táctil, o puede ser también presionar una tecla, bien sea con teclado físico o con teclado virtual en pantalla, ¿vale? Aquí no entrarían interacciones como puede ser scroll o como puede ser hacer zoom con los dedos en una pantalla, ¿vale? Eso serían acciones continuas y no serían acciones que se midan con el feed. Y es una métrica, como estamos viendo, que es una interacción que hace un usuario real, no podemos medirla en laboratorio. Es por eso que esta métrica no está en Lighthouse, por ejemplo, si lo utilizamos para medir la performance de nuestra página. Y aquí quiero resaltar el tema de comenzar a procesar esa interacción y para poder explicarlo nos ponemos un poquito técnicos, pero de forma muy visual, ¿vale? Por defecto, un navegador trabaja únicamente con un hilo principal, con un main thread, que es donde el navegador ejecuta pues, todo el código que tiene que ejecutar, todos los JavaScripts que se descarga, interactúa con el DOM y es finalmente también el encargado de pintar en la pantalla los píxeles que finalmente vemos, ¿no? ¿Y cómo trabaja el main thread? Al final aquí vemos, para cargar una página hacen falta diferentes archivos, ¿no? Tenemos este principal, sería el HTML, y tras el HTML pues se va a descargar otros archivos necesarios, como pueden ser CSS, puede ser JavaScript, pueden ser tipografías, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hace el main thread? Cada vez que se va descargando cada uno de los archivos, va ejecutando pues lo que sea que tenga que ejecutar, ¿no? Y vemos aquí que durante el tiempo de ejecución lo que está es pues trabajando en esa tarea, está ocupado con esas tareas. Vemos que podemos tener pues, tareas muy cortitas, pero también nos podemos encontrar con tareas más largas. En el caso de las tareas más largas, ¿qué nos puede pasar? Como vemos está aquí más grande, que el usuario interactúe con nuestra página justo en un momento en el que el main thread está ocupado ejecutando código. ¿Qué pasa entonces? Que el main thread no puede estar a todo, con lo cual hasta que no finalice de ejecutar esa tarea que tiene entre manos, no va a estar disponible para atender esa interacción que hemos hecho. Pues eso es exactamente lo que mide el First Input Delay. Desde que esa primera interacción se recibe, que en este caso lo podemos ver aquí en la pantalla, no sé si se ve mi puntero del ratón, creo que no, pero bueno, la tarea más grande que estamos viendo aquí, ha habido una interacción en mitad de ella, con lo cual hasta que no finalice esa tarea, no vamos a tener disponibilidad del navegador. Y eso es lo que vemos que es el First Input Delay. Y esto, como usuario, no solo es que no seamos capaces de calcularlo, sino que no somos capaces de percibirlo, porque no estamos diciendo que se mida el resultado de la interacción. Abrimos un menú, no estamos midiendo cuánto tarda en abrirse el menú, estamos midiendo cuánto tarda el navegador en empezar a procesar la petición para ser capaz de abrir el menú.
Con lo cual, al final, hay ciertas limitaciones con el First Input Delay, con esta métrica de interactividad. Y es que, para empezar, solo estamos midiendo la primera interacción. Y estadísticamente, la mayoría de las veces nos pasa que esa primera interacción va a pasar pues, más cercana a la carga de la página, pero el 90% del tiempo que pasamos en una página es posteriormente a esa carga, con lo cual estamos excluyendo muchísimas interacciones que realmente pueden afectar a la experiencia de página de nuestros usuarios. Y luego hemos visto que solo estamos midiendo la demora hasta que se puede comenzar a procesar esa interacción, independientemente de que la interacción luego pues, tenga una respuesta buena o no. ¿Y por qué Google se ha estado centrando en el First Input Delay? Vale, la cosa es que cuando empezó a definir esta métrica, empezaron a trabajar en ella hace ya más de 4 años, las tecnologías web, pues digamos que no estaban muy bien optimizadas a la hora de cargar la página y digamos que había mucha carga en el main thread durante la carga de la página. ¿Qué pasa? Que esa primera interacción normalmente era la más crítica. Por eso también se centraron en esta y es la que se definió como Core Web Vital. Pero ¿qué pasa? Que al final el desarrollo web, los frameworks, los CMS van evolucionando, van mejorando y hoy en día ya no es así. Ya están mucho más optimizados, ya el main thread está mucho menos cargado durante esa carga de página, no todo lo que quisiéramos, pero sí mucho más que antes, con lo cual esto ya ha cambiado y esto lo podemos comprobar viendo los datos que hay en el CRUX, en el Chrome User Experience Report, que es el dataset público que Google va recolectando toda la información de usuarios de Google que van navegando por las diferentes páginas web, y lo que estamos viendo es que casi el 95% de los dominios que hay en el CRUX tienen un buen valor para el First Input Delay, con lo cual es una métrica pues, que ahora mismo diríamos que no es problemática, pero claro, esto no significa que la experiencia de página sea correcta con las interacciones, ¿verdad? Entonces aquí es cuando empezaron a trabajar en esta nueva métrica, Interaction to Next Pane. ¿Qué es Interaction to Next Pane? Para empezar, es una métrica experimental, ¿vale? O sea, están trabajando en ella, ya se han definido unos umbrales, como veis aquí. ¿Y qué es lo que está midiendo? Lo que evalúa es la capacidad de respuestas a esas interacciones que hacemos con una página, pero no únicamente para ser capaz de atenderlas, sino que realmente lo que quiere esta métrica es garantizar que el tiempo desde que hacemos esa interacción hasta que realmente tenemos una respuesta en pantalla, tenemos ese siguiente frame pintado en pantalla, pues que sea lo más corto posible. Los umbrales que se han definido es que para tener una buena experiencia de página para esta métrica deberíamos estar por debajo de los 200 milisegundos en todas o casi todas las interacciones. Esto veremos después qué significa, acá hay letra pequeña, ¿vale? Y por encima de 500 milisegundos, pues estaríamos hablando de que tendríamos una experiencia pobre a nivel de interacción. ¿Y por qué es importante el Interaction to Next Pane y por qué os vengo a hablar de ella si todavía es una métrica experimental? Pues porque hace unos meses, en junio, Annie Sullivan, del equipo de Chrome que está trabajando en las Core Web Vitals, en una conferencia anunció que el Interaction to Next Pane pues que está pensada como una métrica que vaya a sustituir al First Input Delay en las Core Web Vitals. No tenemos fecha, esto es una cosa que está pensada para que llegue a pasar, pero no sabemos si pasará o no pasará, ¿vale? Pero que sepamos que la idea está allí y por eso es importante empezar a entender qué es esta métrica, empezar a analizar, empezar a monitorizar qué tal está esta métrica con nuestros usuarios para poder ir optimizándola y tener unos buenos valores, ya no solo pensando en ese cambio a nivel Core Web Vitals, sino también pensando a nivel experiencia de usuario de nuestros usuarios, ¿no? Que al final, como hemos visto, pues puede impactar directamente a negocio. Entonces, ¿qué significa una mala experiencia para Interaction to Next Pane? Aquí podéis ver que estamos haciendo clic en un acordeón, ¿no? que se tiene que desplegar, pero no hace nada. Entonces, bueno, volvemos a clicar pensando, ay, es que no se ha enterado. Vuelvo a clicar. En ese momento atiende todas las peticiones y de golpe abre y cierra. ¿Vale? Esto sería una experiencia pobre, una experiencia mala. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Pues que el navegador sea rápido en atender esa petición y en gestionarla y poder pintar en pantalla la reacción a esa interacción. Aquí podemos ver a la derecha, hacemos clic y lo esperado, que el navegador responda de forma rápida, despliegue el acordeón, volvemos a clicar y lo cierre. Pero no solo podemos pensar en acordeones, en desplegables, en menús hamburguesas, en megamenús, ¿vale? Hay otras interacciones que también tienen que ser bien analizadas. Podemos ver, por ejemplo, en un caso de e-commerce, que podamos tener un configurador de producto, un carrusel de imágenes, ¿vale? Que podamos hacer un clic pues, para cambiar esa configuración de producto. ¿Qué nos está pasando aquí? Que el navegador tarda bastante, ¿no? en tener esta nueva imagen del producto. ¿Qué sería una buena experiencia? Muchas veces no vamos a poder reducir el tiempo en el que realmente tardamos en obtener esa imagen, pues porque hay muchísimos factores detrás de esto para poder optimizarlo, pero sí que el hecho de que el navegador nos esté respondiendo visualmente para informarnos que está procesando esa interacción ya sería una forma
de mejorar la capacidad de respuesta, ¿vale? Vemos en la derecha cómo, ¿vale? Solicito el cambio de color para el producto y aunque no me lo esté cargando todavía, aunque tarde lo mismo, ya te está haciendo ese loading, ya te está haciendo un spinner, ¿vale? Para poder realmente mostrarte que está trabajando en la interacción. Hay una respuesta, con lo cual esa sería una buena experiencia. Entonces, como vemos, no miden exactamente lo mismo el First Input Delay que el Interaction to Next Pane. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, que el Input Delay lo que medía era la primera parte, simplemente desde que la tarea que estaba bloqueando el hilo principal y es donde ocurre esa interacción hasta que realmente se queda libre para atenderla. Pero ahora lo que está midiendo el Interaction to Next Pane es, además, todo el tiempo que tarda en procesar esa interacción, en poder ejecutar todo lo que sea necesario ejecutar para atenderla y en poder renderizar, en poder pintar en pantalla la respuesta a esa interacción, ¿vale? Con lo cual, estamos incluyendo todo este espectro de tiempo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el First Input Delay y el Interaction to Next Pane? Como veíamos, el feed se centraba solo en la primera interacción y solo reportaba cuándo el hilo principal está disponible para procesar la interacción. Como decíamos antes, no es perceptible para el usuario, no somos capaces de identificar, ahora el hilo principal está disponible para atender mi clic. En cambio, con el Interaction to Next Pane lo que vemos es que se centra en todas las interacciones durante todo el tiempo que estemos visitando una página y reporta el valor de la interacción más larga. Letra pequeña, ahora os lo explico. Esto para el usuario sí que es totalmente perceptible, porque desde que hacemos un clic, desde que hacemos un tap, desde que tecleamos, somos conscientes de lo que puede tardar, de lo que está tardando el navegador en atender esa respuesta, porque recibimos la respuesta del navegador de forma visual. Y os decía lo de la letra pequeña, porque Google diferencia entre páginas que tengan muchas o pocas interacciones, ¿vale? Y ese límite, de momento, está establecido en 50 interacciones, con lo cual, si en una página tenemos menos de 50 interacciones, lo que va a reportar el INP es el valor de esa interacción que ha sido más lenta, la que ha tardado más, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar con páginas que tengan muchísimas interacciones y no estamos hablando solamente de clics, que podéis pensar, bueno, pero es que hacer 50 o 100 clics es una cosa que no tiene sentido, ¿vale? ¿Y un formulario? Un formulario podemos estar tecleando más de 100 veces porque tengamos que escribir muchos caracteres para diferentes cosas, ¿no? Pues cada tecla al final va a ser una interacción. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si hay una página con muchísimas interacciones y reportamos la más lenta, muchas veces lo que puede pasar es que estemos castigando injustamente una página que ha tenido muy buena experiencia y una única ha sido muy mala, ¿vale? Para llegar a esta fórmula de cómo calcularlo, realmente Google ha estado trabajando en diferentes escenarios, ha estado trabajando reportando siempre el máximo o incluso la suma o incluso haciendo la media, ¿vale? Ha testeado diferentes escenarios y al final la que mejor se ajusta a lo que ellos esperan que para lo que sirva esta métrica, pues ha sido esto, ¿no? El reportar la más lenta para páginas con pocas interacciones y percentil 98-99 para las que tengan muchas interacciones. De esta manera, como decíamos, ¿no? Si hay una única interacción, pues que por lo que sea se nos ha ido un poco de madre, que no castigue la buena experiencia que realmente ha tenido la página. ¿Y qué pasa? Que aunque sea una métrica experimental, Google ya está registrando valores de esta métrica en el Chrome User Experience Report desde el mes de febrero, ¿vale? O sea que realmente tenéis esos datos disponibles para verlos por vuestro dominio. Y si miramos todos los dominios que hay en el Cracks, lo que vemos es que esta métrica no está tan bien como el feed, ¿no? Veíamos antes que era el 90 y pico %, pues aquí no llegamos al 70%. Pero esto tiene un poco de trampa, ¿vale? Porque al final en Internet hay muchísimas páginas con las que no tenemos muchas interacciones, o que vaya a ser una interacción de un clic que realmente pues, es una respuesta, por lo que sea, pues que no es muy costosa de atender. Entonces, las páginas que tienen más tráfico es una cosa que también podemos filtrar en el Cracks, ¿vale? Hay una métrica que nos permite filtrar por la popularidad del dominio y si miramos para el top 10.000 dominios, estos son los 10.000 dominios dentro del Cracks más populares, es decir, de los que tienen más datos, podemos decir visitas. Aquí la foto cambia muchísimo. Aquí ya estamos viendo que hemos pasado a el 33% de los dominios con buenos valores para el Interaction to Next Pane. Con lo cual, es una cosa que es importante que empecemos a mirar. ¿Cómo podemos medir el Interaction to Next Pane? Como hemos visto, es una métrica de campo como el feed, con lo cual no podemos utilizar Lighthouse, por ejemplo, para poder medirla. Sí que tenemos datos en el Cracks, como he dicho, desde febrero de este mismo año. Y como está en el Cracks, PageSpeed Insights nos muestra datos de Interaction to Next Pane, tanto a nivel página como a nivel dominio cuando utilizamos esta herramienta. ¿Y qué pasa? Que no está disponible en Search Console, porque en Search Console tenemos el informe de Core Web Vitals, pero claro, Interaction to Next Pane, aunque esté llamada a poder llegar a ser una Core Web Vital, todavía no lo es, con lo cual no vamos a encontrar de momento
datos de esta métrica en Search Console. Tampoco está de momento en las principales herramientas de Real User Monitoring, herramientas que existen pues, para poder tener nuestro propio dataset real de nuestros usuarios reales, ¿no? De momento no he visto que lo estén implementando. Como decía, es una métrica experimental, con lo cual también tiene sentido que se esperen a que realmente deje de ser experimental para poder implementarla. Pero sí que aparece en bastantes herramientas de Synthetic Monitoring, alternativas, digamos, a Lighthouse, que suelen mostrar datos los datos de laboratorio de la propia herramienta versus datos de cracks para poder tener esa comparativa versus usuarios reales. Al final, están alimentándose de cracks, Interaction to Next Pane están en cracks, con lo cual sí que estoy viendo ya herramientas que lo están integrando como una métrica que reportan a nivel informativo, porque como decía, desde Synthetic Monitoring no podemos, en laboratorio no podemos sacar estos datos. También podemos utilizar la extensión de Chrome de Core Web Vitals, que ya han implementado el Interaction to Next Pane, ¿vale? Si hay datos en cracks para esa página específica, pues nos va a decir que está cargando y está comparando contra los datos de esa misma página en cracks. En caso de que no haya datos en cracks para la página, lo que nos va a hacer es comparar la interacción en esa página que hayamos hecho nosotros, pues clics o la interacción que hayamos hecho, nos lo va a comparar con los datos a nivel dominio, como hacía con las otras métricas que podemos mirar con esta extensión. ¿Cómo más podemos medir el Interaction to Next Pane? Podemos utilizar una librería JavaScript, WebVitals.js, que lo que nos va a permitir es instalarlo de dos formas. Si utilizamos NPM en el proyecto, pues lo vamos a poder instalar como un paquete más. En caso de que no lo estemos utilizando, pues desde un CDN lo podemos instalar pues como un script normal en el HTML de la página. ¿Y qué nos permite? Pues lo que nos va a permitir es registrar las diferentes Web Vitals, incluido el Interaction to Next Pane, y enviar los datos tanto a Google Analytics, bien sea Universal Analytics o Google Analytics 4, como al Data Layer en caso de que estemos utilizando Google Tag Manager en vez de directamente el tag de Analytics en nuestra página web. Y os dejo por aquí el enlace al repositorio de la librería que os digo. Y también una cosa chula que tiene utilizar esto es que una vez lo tenéis conectado con Google Analytics podéis utilizar el Web Vitals Report, que lo que nos permite es generar un dashboard específico relacionado con las Core Web Vitals en el que podemos segmentar con los diferentes segmentos, filtros que tenemos en Google Analytics, ¿vale? Con lo cual realmente está muy chulo porque podemos llegar a ver la experiencia que tienen nuestros usuarios en diferentes escenarios cruzado con los datos al final que tenemos de Analytics. Y luego tenemos el tema de cómo depurar el Interaction to Next Pane. Esto ya es un tema más para equipos de desarrollo, ¿vale? Porque al final, esta métrica hemos visto en cracks que está regulera, pero no sé cómo realmente reproducir en mi Chrome esta métrica, lo que está tardando para poder realmente detectar esos cuellos de botella que tienen que ser mejorados para mejorar la métrica. Os dejo por aquí, por un lado, esto es con Event Timing API, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es depurar todo este proceso con Chrome DevTools. ¿Vale? Entonces os dejo un link para lo que es la documentación de esta API y luego os compartiré la presentación. Tenéis aquí un vídeo de Noam Helfman de Microsoft que lo explica genial. Aquí en este caso explica cómo trabajar para conseguir reducir pues, la métrica de INP por debajo de 100 milisegundos para una interacción. ¿Y cómo podemos optimizarla? Porque esto es la pregunta del millón, ¿no? Si ya hemos detectado que no estamos bien y que tenemos que mejorar nuestro INP, la respuesta, como siempre, no podía faltar en una conferencia SEO y es que depende, ¿vale? Depende porque al final es una métrica que también depende de muchos factores, pero podemos ir trabajando de diferentes maneras. Por un lado, lo que podemos empezar a trabajar es en reducir el input delay. ¿Cómo hacemos esto? Al final, como hemos visto, el input delay lo que es el tiempo que está bloqueado el main thread, el hilo principal, hasta que atiende esa petición, ¿no? Con lo cual, si conseguimos reducir esas tareas que están bloqueando el hilo principal, que sean lo más cortita posibles, lo que vamos a hacer es facilitar que esa parte del INP la podamos reducir. Entonces, un buen proxy para hacer esto es optimizar el total blocking time. Al final, lo que hace el total blocking time es medir el tiempo de tareas largas, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual, reduciendo eso, vamos a facilitar que una parte del INP mejore. Aquí os pongo, ojo, las third-party scripts, porque también hay que tener un ojo a todo lo que se está ejecutando, no solo por nuestra parte, sino que al final estamos metiendo normalmente pues, muchos tags de terceros, de analítica, de marketing, de remarketing, de todo, ¿no? Con lo cual, pues también ir echando un ojo cuándo se están ejecutando esos scripts y cuándo pueden ser más molestos a la hora de interactuar con el usuario para tratar también de quizás incluso optimizar o mejorar nuestra estrategia de triggers a la hora de meter tags en nuestra página web.
Luego también lo que podemos empezar a hacer ya es analizar. Me refiero a identificar cuáles son las interacciones que más utilizan nuestros usuarios. Y esto es una cosa que seguro que ya tenéis identificadas, que tenéis eventos para ver cuándo un usuario hace clic en un elemento, en otro, cuando despliega una cosa, cuando otro, los formularios, ¿vale? Con lo cual aquí ya tenéis identificadas las interacciones más comunes y ahora lo que se puede hacer es con Chrome DevTools ver cada una de ellas, reproducirla y ver cuáles de ellas pueden estar generando más actividad de la CPU. Con lo cual aquí ya también nos da una pista de dónde podríamos tener quizás algún cuello de botella que pueda hacer que nuestro INP no sea óptimo. Y luego también al final lo que dependemos mucho es del CMS, framework, la tecnología que estemos utilizando para desarrollar nuestra página web, porque hay algunas funcionalidades que van a depender directamente pues, del CMS o del framework. Entonces, algunas interacciones pues posiblemente sí que podamos optimizarlas, pero otras seguramente no y vamos a depender de que esos frameworks y tecnologías trabajen en mejorar cómo ejecutan todo detrás de lo que nosotros percibimos para realmente optimizar esa métrica. Y para esto podemos echar un vistazo al Core Web Vitals Technology Report, que está súper chulo, nos permite cruzar datos de cracks con datos de HTTP Archive para ver para las principales tecnologías cómo responden para las diferentes métricas de Core Web Vitals, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es que analizando para desktop, pues vemos, he seleccionado aquí unas cuantas tecnologías comunes con las que podemos hacer páginas web y lo que vemos es que todas tienen un muy buen ratio de dominios que tienen buen interaction to next page. Vemos aquí que todas tienen pues prácticamente el 80 o más por ciento de los dominios con buenos valores para esta métrica. Pero aquí otra vez, esto tiene un poquito de trampa. Y si volvemos a filtrar para el top 10.000 dominios, ya estamos viendo que la foto cambia bastante. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo Next, Angular, cómo React, pues tienen menos dominios en ese, con tan buenos resultados, ¿no? en el Interaction to Next Page. Y en mobile la foto ya es completamente diferente, porque para empezar, si miramos todos los dominios, ya estamos viendo que según la tecnología, pues cambia muchísimo, ¿no? El valor de los dominios. Y si miramos también el top 10.000, ya aquí es más dramático, porque si estáis viendo en el eje Y, el máximo es el 25% de los dominios. Con lo cual, pues todas las tecnologías están fallando bastante a nivel interacciones en mobile. ¿Significa esto que si elijo una tecnología u otra voy a tener sí o sí mal INP? No, ni mucho menos. O sea, si de hecho nos fijamos, no hay ninguna tecnología que tenga un 0, o sea, que tenga todos los dominios con malos valores, pero sí que puede que nos encontremos con más dificultades o que haya más trabajo para realmente conseguir mejorar esas métricas. Conclusiones que quiero que os llevéis de todo lo que hemos visto hoy. Por un lado, recordad, INP es una métrica de capacidad de respuesta, ¿vale? Lo que vamos a estar midiendo es la capacidad que tiene la página de, ante una interacción, mostrar la respuesta de forma visual para el usuario. Que lo que hace esta métrica es medir el tiempo por debajo del cual han sucedido todas o casi todas las interacciones en función del número de interacciones que tenga la página. Que está previsto que pueda sustituir al First Input Delay como Core Web Vitals. No lo tenemos confirmado que vaya a pasar, pero es la idea que desde Chrome tienen. Y por último, que ya podemos empezar a medir y empezar a optimizar para garantizar no solo que aunque sea una Core Web Vital tengamos buenos valores, sino que nuestros usuarios tengan una mejor experiencia de usuario. Muchas gracias.